que es sobre cualquier otra, ¿no? La batalla de las batallas. Y quisiera invitarlo, ¿cierto?, que pueda abrir la palabra del Señor ahí en el Génesis, capítulo 3, versos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Dice así, en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higueras. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias te damos por esta porción de tu palabra, Señor, donde hoy día vamos a hablar acerca de las batallas. Señor, de las batallas que libramos todos los días. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, a través de esta porción bíblica, seas hablando a nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, para que tú entres y hagas tu trabajo en nosotros, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Alguien le gusta el ajedrez? ¿Alguien sabe jugar ajedrez acá o no? ¿Sí? ¿Sabe jugar ajedrez? ¿Sabe jugar ajedrez? ¿Sabes jugar ajedrez? Ok, ya. Yo juego ajedrez, pero no soy así un Baskarnikov, ¿cierto? Del ajedrez. Ya me gusta. Es un juego que aprendí de muy pequeño. Y es un juego, digamos, de excelencia, ¿ya? Y se cuenta que hay una reflexión en torno a lo que es el ajedrez con la vida espiritual, ¿no? Que el ajedrez tiene ciertas similitudes entre el juego del ajedrez y la vida, ¿no? Dice: la vida es como un verdadero tablero de ajedrez. Todos tenemos nuestra partida que jugar, ¿sí? Ninguna se parece a la otra. Son partidas, digamos, personales. Y mi partida no te la puedo transferir a ti, ni tú a mí. Son intransferibles. Y bueno, este mundo está lleno de peones, que es la pieza más pequeña, ¿no?, del ajedrez. Y generalmente en el juego los sacrifican sin miramientos. Los peones son lentos, limitados en movimiento, solo avanzan hacia adelante y comen hacia el lado, no pueden retroceder. Si bien solo pueden moverse de frente, y generalmente son los primeros que mueren, los peones, ¿ya? El alfil, en cambio, es más rápido, es veloz, se desliza en diagonales perfectas, ¿no?, de un lado hacia otro, de atrás hacia adelante. También en un rincón aparece la torre. En todos los rincones hay dos torres que también se mueven en líneas rectas, horizontales y verticales. Y tiene también mucha fuerza en el juego y complementa perfectamente el juego con el alfil, ¿sí? Hay otro que es más sutil, ¿cierto?, pero también es muy poderoso, es el caballo. El caballo es por excelencia el mayor estratega. Tiene un movimiento, ¿cierto?, muy importante, porque se puede saltar ciertas piezas y tiene un movimiento de dos hacia adelante y uno para acá, o dos hacia atrás y uno para el lado. Nadie es más fuerte ni más potente que el caballo en el juego del ajedrez. Y pareciera, ¿cierto?, que todo gira en el movimiento de estos, pero hay
al menos una pieza que es clave, ¿sí? Una de ellas es la reina que se mueve en todo sentido, para adelante, para el lado, todos los espacios que usted quiera, pero hay uno que es el que hay que cuidar. ¿Cuál es? El rey. El rey es una piedra, sin duda, la más importante, que es la que usted tiene que cuidar, porque si pierde el rey, pierde todo, ¿sí? Si a usted le comen el rey, le hace un jaque mate al rey, usted está perdido, ¿sí? Sus movimientos también son un poco limitados, son libres pero limitados. Todos, cada uno de nosotros, estimados hermanos, tenemos un peón humilde en nosotros y que generalmente los sacrificamos rápidamente. También tenemos algo de orgullo en el alfil, es tan alto, ¿no? Tenemos algo de humildad, pero también tenemos de orgullo. Tenemos también esa torre dominante y también tenemos el caballo calculador en nosotros. Tenemos distintas cosas que nos van dando, ¿cierto?, lo que somos realmente. Pero hay algo, ¿cierto? Hay algo que tenemos que cuidar en nuestra vida. Es el rey. Y ese rey vive en nuestro corazón, ¿sí? Tenemos distintas piezas y esas piezas son las que nosotros tenemos que cuidar. Y todos los días estamos jugando esta batalla. Es una batalla de que el oponente, que también tiene un rey, quiere también poder destruirnos y va a atacar nuestro rey que está en nuestro corazón. Es por eso, ¿cierto?, que hoy día he denominado a este tema, ¿cierto?, este sermón, la batalla de las batallas. Todos los días nosotros jugamos una partida a muerte. Y es la partida, ¿cierto?, que jugamos con la tentación. La batalla de las batallas. Y quisiera, ¿cierto?, en primer lugar decir que cada vez que nosotros nos enfrentamos, así como Adán y Eva se vieron enfrentados a esta serpiente que la Biblia le dice que era el animal más astuto del huerto, ellos también se vieron. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para enfrentarnos a la batalla contra la tentación es que tenemos que escanear la tentación. Es decir, reconocer que toda tentación es una invitación a desobedecer al Señor. Fíjense ahí en el capítulo 3, verso 1 al 3, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer le dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Estimados, este pasaje de la palabra de Dios, muchos estiman, ¿cierto?, de que es un pasaje quizás metafórico, ¿sí? Metafórico, que en realidad Adán y Eva no son personas de carne y hueso, sino que representan, ¿cierto?, la idea, ¿no? Representan en forma poética algo así. Otros dicen que no, que realmente ese Adán y Eva sí son literales, que realmente existió un Adán y existió una Eva, ¿cierto?, que se llamaban precisamente así, y que lo que pasó ahí fue exactamente así. Cualquiera sea la interpretación que usted quiera darle, no puede negar de que dentro de estas interpretaciones, cualquiera sea esto, hay un enemigo. Hay un enemigo que la palabra del Señor lo llama la serpiente. Y esta serpiente tiene una característica. La serpiente es astuta, ¿sí? ¿Qué significa la palabra astuta? Que se muestra con habilidad para comprender las cosas, ¿sí?, y obtener provecho o beneficio mediante el engaño o evitándolo. Su arma es mentir, su arma, el arma del enemigo de nuestras vidas es la mentira, o decir verdades a medias, que también son mentiras. Su voz son verdaderos dardos o balas que nos está enviando todos los días. La palabra del Señor dice: ustedes,
diciendo Jesucristo a sus discípulos, ¿cierto?, a la gente que estaba ahí alrededor de él, dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. No solo este enemigo, no es un mentiroso, sino que el mismo Jesús lo catalogó como un asesino. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Entonces tenemos un enemigo, ¿cierto?, que es astuto, que es mentiroso y que es asesino. No es cualquier enemigo que nosotros tenemos como hijos de Dios, es un enemigo poderoso y que muchas veces nosotros lo subestimamos. El enemigo tiene, hermanos, como dice esta palabra, el mundo en sus manos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la palabra, no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los judíos que estaban ahí. Ustedes son hijos del diablo, ¿no? Existe esa teoría de que todos somos hijos de Dios, pero aquí Jesús dice, parece que no todos son hijos. Hay algunos que son hijos por naturaleza del enemigo, porque hacen lo que su padre hace, que es pecar y mentir. El mundo y el diablo, hermano, tienen un parentesco tremendo. Son parientes. Y tú y yo estamos inmersos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es un mundo asesino. Es un mundo que quiere destruir nuestras vidas y por todas partes, de todas formas, trata de influenciar nuestras vidas. Es mentiroso. No hay verdad en él, dice Jesús. Dice, no puede haber verdad, porque no puede negar su propia naturaleza. Su propia naturaleza es mentir. Por lo tanto, él se constituye como el padre de mentira. Y por lo tanto, toda mentira o toda tentación que él vaya a hacer a nuestra vida está basado en una mentira. Toda tentación, nunca las tentaciones, sépalo usted, vendrán con verdades absolutas. Porque en el enemigo no hay verdades absolutas, solo hay mentira. La palabra del Señor dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Los que han pasado por el discipulado conmigo esta lección, a ver, levanten la mano. Ha pasado por mí esta lección, Gary, ¿cierto? Levantó ya. ¿Por qué? Ustedes no contesten. Los que pasaron por esta lección en el discipulado no contesten. ¿Por qué Dios hace esto? Dice, mire, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones que nosotros tenemos son de carácter humano. ¿Sí? Entonces cuando alguien dice, no, es que vino el diablo, ¿cierto? Y metió la cola, por eso yo fui con esa mujer, mentira. Eso es mentira. No, es que vino el diablo, ¿cierto? Y yo no pude resistirme porque fui poseído. No, mentira. Porque la Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel. Amén. Fíjense, Dios es fiel. En la tentación que es humana, Dios muestra su fidelidad. ¿Cómo la muestra? Que no nos dejará ser tentados. La tentación tiene un límite. No dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. O como dice la Reina Valera, más allá de lo que podamos resistir. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios limita, ¿cierto?, la tentación. ¿Cuál es el fin de Dios limitar la tentación? Ustedes no contesten, calladito, ustedes saben. ¿Por qué Dios limita la tentación? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Porque si Dios dejara que nosotros seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, de lo que yo pueda resistir, entonces la responsabilidad de nuestro pecado cae sobre Dios. Porque Él permitió que yo fuera tentado más allá de nuestras fuerzas.
Y como ahora Él pone un límite y dice, la tentación está donde tú puedas resistir, si tú pecas, la responsabilidad cae sobre ti. Y por lo tanto, hermanos, cuando volvemos al pasaje bíblico y vemos a Adán y Eva frente a esta tentación, Dios había puesto un límite. Había muchísimos árboles de comer. Muchísimos árboles, era un huerto lleno de árboles, todos llenos de fruta, hermanos. Y todo orgánico, nada, ¿cómo se llama ahí? Con químico, todo natural, hermano, todo natural. Pero había solo una prohibición. ¿Cuál era esa prohibición? No comer de un árbol. Y quizás Adán y Eva habían pasado mucho rato por ahí, ¿sí? Y es por eso que la serpiente viene y dice, así que Dios os prohibió comer de todos los árboles que están aquí. Y la mujer le dice, no, eso no es así. Dios nos prohibió solo comer de un árbol. Y ese árbol dijo, no comeréis, porque el día que coman de él, moriréis. Dios había determinado que todo lo que había en el huerto era bueno y en gran manera. Solo había una sola cosa que ellos no podían hacer: comer de un árbol. Y ese árbol tenía nombre y apellido. Se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo de ese árbol, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros tenemos ciertas tentaciones tan pequeñas, habiendo miles de árboles? Solo había uno que no podían comer. Y el enemigo se aprovechó de esta debilidad. El enemigo, hermanos, tiene límites en nuestra tentación. Él está limitado, ¿cierto? Porque todos somos humanos y por lo tanto todos somos tentados. Asimismo, Jesús, cuando vivió en esta vida, también fue tentado. ¿Se acuerdan? En el desierto. ¿Cuántas veces fue tentado? 3 veces. 3 veces fue tentado, más no pecó en ninguno. Y la solución, hermanos, a la tentación parte en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es fiel. Por eso es que Él no permite que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Adán y Eva podían haber resistido la tentación, podrían haber resistido, ¿cierto?, esa batalla de ese momento. Era una batalla espiritual que tenían que librar. No había forma de no librarla. Ese momento tarde o temprano iba a llegar, donde ellos tenían que luchar contra la tentación para que ese límite sea, ¿cierto?, el comienzo del pecado, y el comienzo del pecado sea mi responsabilidad. Por eso Dios tiene que limitarlo, para que el pecar sea siempre responsabilidad personal. En segundo lugar, hermanos, no solo tienes que escanear, ¿cierto?, la tentación de cómo el diablo viene a tu vida y te está tentando, sino también tienes que identificar la transgresión, cómo se transgrede, ¿no? Y fíjense que siempre la transgresión es la violación de la orden de Dios. Ahí está con minúscula, perdón. Dice Génesis capítulo 3, verso 4 al 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. Fíjense, ¿qué dijo la serpiente? No es cierto. Siempre la serpiente mintiendo. No es cierto. No vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Hermanos, ¿qué hizo la serpiente? Fíjense cómo tenemos que ahora identificar el ataque. La serpiente dijo, no es cierto lo que Dios dijo. No es cierto. ¿Qué es lo que quiso decir en otras palabras? Dios miente. Dios miente. No es cierto. No morirán. Eso que Dios le dijo que iban a morir, no es cierto. No morirán. ¿Ya? La pregunta es, ¿era verdad o era mentira que no iban a morir? Era una verdad, pero era una verdad a medias.
porque él sabía que en el momento que comieran, claro, no se iban a morir ahí en ese instante, sino que iba a transcurrir un tiempo y después se iban a morir. Pero había una muerte peor que esa, que era la muerte espiritual, que fue instantánea. Era una verdad media. No moriréis. Dios sabe bien el bien y el mal. Y Él, ¿cierto? Mire, fíjese lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer esto. La serpiente le estaba diciendo esto a la mujer. Dios sabe el bien y el mal. Y Él determina qué es bueno y es malo. Dios no quiere que tú determines lo que es bueno y es malo. Él lo quiere hacer por ti. Si tú comes de ese árbol, lo que va a suceder es que ahora tú vas a decir lo que es bueno y lo que es malo. Dios dijo que este árbol es malo. Ahora tú vas a decidir por tu propia ciencia y conocimiento, vas a poder determinar si ese árbol es bueno o es malo. ¿Sí? El pecado original, hermano, no fue comerse una manzana, porque todos creen que ¿cuál es el pecado en comer la manzana? No, olvídate de eso, no sabemos si era una manzana, ¿ya? Lo que no sabemos si era una sandía, no sé, cualquier cosa, pero si había árbol de sandía, no creo. Era cualquier fruta, hermano, da lo mismo. Porque el pecado no fue comer la fruta. El pecado original consiste en determinar a lo que Dios llamó bueno, llamarlo malo. Y a lo que Dios llamó malo, determinarlo como bueno. Ese fue el pecado. Dios dijo, de este árbol, si comes de este árbol, es algo malo. Malo. Dios no quiere, ¿cierto?, que ustedes decidan lo que es bueno o es malo, le dijo la serpiente. Dios no quiere. Es por eso que Él los prohibió. Pero si ustedes comen, ahora tendrán esa capacidad. El veneno del enemigo en ese instante es, Dios no quiere que tú decidas en tu vida lo que es bueno o es malo. Dios quiere imponerte en tu vida lo que es bueno y contra malo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer tú es rebelarte contra eso y ahora tú decides lo que yo quiero hacer en mi vida. Hermanos, esta batalla que estuvo en el Génesis hasta el día de hoy continúa en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros final los días estamos determinando. Dios dijo esto es bueno o esto es malo, pero tú también estás determinando en tu vida si esto al final es bueno o es malo. ¿Sí? Robar es bueno o es malo, según Dios. Malo, mandamiento, ¿cierto? No robar. Y cuando un ladrón roba, ¿piensa que robar es malo? No. ¿Por qué? Porque él cree que robar es bueno, porque le trae un beneficio, ¿cierto? Plata, mucho dinero de una. Y cierto, claro, corro riesgo, pero yo determino, ¿cierto?, que ese acto que Dios dijo que era malo, ahora yo digo que es bueno. ¿Sí? Adulterar, ¿es bueno o es malo? Malo. Pero el adúltero dice, no, es bueno porque yo ando con una chiquilla, y tengo 2, 3. Yo determino que ahora eso es bueno. Hermano, eso es el pecado original. Y ese pecado original se sigue repitiendo en cada uno de nosotros. Tú vas ahora a decidir. Esa es la batalla de las batallas que libramos todos los días. Amén. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, practiquen el dominio propio, manténganse alerta, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda como león rugiente. Fíjese lo que dice 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Fíjense lo que acabamos de decir. El Hijo de Dios vino enviado precisamente para destruir estas obras del diablo. Lo que él había hecho. Hermanos, tenemos que identificar cómo el diablo actúa. Tratando de hacernos pensar de lo que Dios dijo está equivocado. Y nosotros ahora determinamos lo que es bueno y es malo. Y en tercer lugar, hermanos, huye de la tragedia, huye, porque es el resultado de la desobediencia.
La desobediencia solo trae tragedia. Según Génesis capítulo 3, 5 al 7 dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que entonces el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto, deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de ese fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también comió. En este momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso que cubrirse entretejieron hojas de higuera. Hermanos, como yo les decía, el enemigo hizo su trabajo. Hace un par de versículos atrás, 3 o 4 versículos atrás, la mujer dijo: ese árbol es malo, porque Dios lo dijo. Y vemos ahora en el versículo, ¿cierto? En el versículo 5, fíjense, 2 o 3 versículos atrás, la mujer dijo: ese árbol es malo, pero estamos en el versículo 5 y dice: la mujer vio que el árbol era bueno. En el versículo 6, vio que el fruto del árbol era bueno. Dios dijo que es malo, pero ahora yo veo que este árbol no es malo. ¿Por qué Dios me haría pensar así? Dios se equivocó, ese árbol es bueno para comer y tiene buen aspecto. Fíjese, hasta es bonito. Lo que Dios determinó que era malo y que debíamos alejarlo, el enemigo, ¿cierto?, le hizo hacer pensar a Eva de que ese árbol no solo era bueno, sino que también era hermoso, era buen aspecto y deseable. Ay, y ahí empezamos con problemas. Para adquirir sabiduría. ¿Sí? Fíjense, cuando nosotros en nuestra vida vemos el pecado, para nosotros, muchos de nosotros, ¿cierto? Pecar, ¿cierto? Conocer, hacer algo, hermanos, algo que va en contra de Dios, hoy día quizás sea inaceptable. Pero cuando le empezamos a dar cabida al enemigo en nuestra vida, llega el momento que ese pecado, que para nosotros era algo inaceptable, hoy día comienza a ser: pero si no es tan malo, y es bonito. Y mire, si a mí me gustaría también ser como él, deseable. ¿Sí? Cuidado, hermanos. Cuando Dios dice esto es pecado, hermano, no lo llames tú algo bueno. No lo llame algo bueno. La mujer llamó a ese árbol que era bueno. Ese fue el momento de la caída, por cambiar lo malo por bueno, lo bueno por malo. Bueno para comer, bueno aspecto, era hermoso, deseable para adquirir sabiduría. Comer del fruto, entonces, fue la consecuencia del pecado. El pecado no está en comer, sino en cambiar lo bueno por malo y lo malo por bueno. Y después de eso, como consecuencia, trajo la tragedia. Y ambos comieron, hombre y mujer. Y dice que la consecuencia inmediata, se abrieron sus ojos y tomaron conciencia, ¿cierto?, de que estaban piluchitos, desnudos, ¿sí? Estaban desnudos. Y lo primero que Dios les pregunta: ¿dónde están ustedes? Ah, lo que hicieron después de esto, ¿qué hicieron? Como estaban desnudos, ¿qué hicieron? Se cubrieron, ¿cierto?, con hojas y empezaron a tejer ropa. Fue el primer sastre, ¿cierto? No fue un desastre solamente, no, un sastre, porque se hizo una tenida y se escondieron, porque la tenida no le quedó muy bonita, también parece. Se escondieron y Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Y dice: me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Porque tuve miedo, ¿cierto? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? La mujer, y ahí Adán le echa la culpa a la mujer. La mujer que me diste, le dice, ella me dio de comer. ¿Y la mujer qué es lo que hace? Le echa la culpa, la serpiente me engañó, ¿cierto? Y así empezamos, hermanos. Fíjense que la batalla de las batallas tiene un final no muy triste, porque empieza la batalla de las culpas. Cuando tú no quieres asumir la responsabilidad de tu pecado, le echas la culpa a otro. Yo sería feliz, ¿cierto? Yo sería feliz si
no me hubieras dado la mujer que me diste, Señor. O yo sería millonario, Señor, si no me diera, ¿cierto?, el jefe que me diste. O el amigo que me diste, Señor, yo tendría un amigo de verdad, porque ese amigo que me diste, Señor, y este me engañó, y este me hizo esto. Y finalmente le echamos la culpa a todos, y finalmente le echamos la culpa al diablo, la serpiente, ¿no? ¿Y cuándo asumimos nuestra responsabilidad? Entonces, estimados hermanos, la palabra del Señor nos advierte en Efesios 6:11, vestidos, por lo tanto, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, el diablo anda, ¿cierto?, como león rugiente, pero también anda como ángel de luz, buscando a quien engañar. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Día a día en nuestra batalla. Tenemos que hacer 3 cosas, hermanos. 3 cosas son las que hay que hacer para librar esta batalla de todos los días. Primero, según Santiago 4:7, ¿cuál es lo primero? Someteos, pues, a Dios. Sometámonos a Dios, hermanos. Ponernos bajo la autoridad de Dios. Si Dios dijo que es malo, es malo. ¿Hay que cuestionarlo? No se cuestiona. Dios lo dijo. ¿Sí? Segundo, resistir al diablo. Hermanos, recuerde que usted puede resistir, porque no hay tentación más allá de lo que usted pueda resistir. ¿Sí? Y lo tercero, ¿qué pasará posteriormente? Huirá de vosotros. Y si él huye de ustedes también aléjense de él. ¿Sí? Una vez un hermano me dijo, un pastor, no me acuerdo si fue un hermano o un pastor, me dijo que existe el pecado de ubicación. ¿Sabe cuál es el pecado de ubicación? Yo no sabía este pecado, pero es un pecado que yo, cuando era más joven, lo cometí varias veces. Bueno, para ir a las discotecas y todas esas cosas, fiestas y cosas así. Cuando uno es cristiano y después se va a meter a la disco de nuevo, ¿qué pasa ahí? Dice, no, yo voy a ir a evangelizar. Mentira, no, uno no va a evangelizar a la disco. ¿Sí? Mentira. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Claro, bailotea, le echa un poquito, ¿cierto?, de juguito a la carne para que la carne se refresque un poco. ¿Ya? Tanto espíritu parece que no es tan bueno. Hermanos, ¿sabe que cuando nosotros salimos del mundo, ¿cierto?, y volvemos a Él y disfrutamos de las cosas del mundo como las disfrutábamos cuando no éramos creyentes, analízate, ¿sí? Examínate. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, deseaban y añoraban las algarrobas y las cebollas de los egipcios. ¿Por qué no mejor no volvemos allá? Si allá estábamos tan bien. ¿Sí? Pero aquí eres libre, no importa. No quiero volver a ser esclavo mejor, porque allá lo pasaba bien. Como esclavo lo pasaba mejor que ahora como libre. Porque ahora como libre tengo que asumir la responsabilidad de mis acciones. Allá no. Allá no. En el mundo, hermanos, en el mundo, te digo, no, se pasa bien. Se pasa bien. Yo lo hago muy bien en el mundo. Pero volver a desear eso, hermanos, esos lugares que yo frecuentaba, son pecados de ubicación, porque yo sé que ahí el enemigo va a meter su hacha. Ahí el enemigo va a meter su hacha. Porque de donde yo salí no puedo volver. Como la palabra dice, hay un texto bíblico que es muy fuerte. ¿Cómo el perro va a volver a su vómito? Así dice la palabra, hermanos. Que el perro vuelve a comerse su vómito. Lo que tú ya vomitaste, ¿cómo vuelves a comértelo? Terrible, ¿no? Pero ¿cuántos cristianos, hermanos, desean estar en las cosas del mundo? Y están ahí. Cuidado, hermanos. Huid, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Pero vosotros también aléjense de Él. ¿Sí? Huye, dice 2 de Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, los que invocan al Señor con corazón puro. En resumen, hermanos, la batalla de todas las batallas es tuya, personal, individual.
Cada día tú tienes que librar una batalla. Y lo primero que tienes que hacer es rechazar la tentación. Cuando Satanás venga, ¿cierto?, contra ti, rechaza inmediatamente la tentación. ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo rechazó las tentaciones? Con la palabra de Dios. Escrito está. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios, nunca podrás rechazar la tentación. Segundo, evita la transgresión. Evítala. ¿Sí? Evítala. Resiste al diablo, hermano. Resístelo. Y por último, huye de la tragedia de caer en pecado. Muchas veces, hermano, muchas veces, cuando caemos en pecado o andamos, ¿cierto?, mundanamente viviendo nuestra vida, tragedias suceden. Estaba escrito, algunos dirán, pero hermanos, tenemos que huir de la tragedia, huir del pecado, porque el pecado siempre nos trae tragedia en nuestra vida. Es por eso que tenemos que evitarlo y rechazarlo. Que el Señor nos ayude en esta batalla de todos los días, amén. Todos los días, y tú la libras, yo la libro, cada uno de nosotros. Que nos ayude a poder soportar. Tengamos un momento de oración. Señor Jesús, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, de que somos débiles, pero en tu palabra, Señor, queremos fortalecernos. Queremos, Señor, hacer como dice tu palabra, someternos a ti, poder resistir cada tentación, cada uno de esos ataques y poder, Señor, huir y que el diablo también huya de nosotros, Señor. Queremos, Señor, vivir en santidad. La voluntad tuya, Señor, es que vivamos en santidad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor